Como podemos observar en la figura tenemos un triángulo rectángulo definiendo sus lados como ya lo teníamos, como ya lo sabíamos. Tenemos que la base del triángulo la vamos a denotar como X, llamado también cateto adyacente. Tenemos verticalmente el lado denominado Y, llamado también cateto opuesto, y el lado que une los dos catetos es la hipotenusa. Habíamos en videos anteriores estudiado el teorema de Pitágoras, en el cual podíamos utilizarlo para encontrar cualquier lado del triángulo rectángulo sabiendo el valor de sus otros dos lados. Pero el teorema de Pitágoras, digamos que tiene una falencia, tiene un problema, una dificultad, y es que siempre vamos a necesitar dos lados para encontrar un tercer lado. En el momento en que tengamos dos lados como incógnita, entonces no vamos a poder encontrar ninguno de los otros lados. Esa es una dificultad que presenta el teorema de Pitágoras. Ahora, el teorema de Pitágoras también presenta la siguiente dificultad, y es que en el triángulo rectángulo también necesitamos saber los valores de los ángulos internos. O sea, el objetivo también es poder encontrar los ángulos internos. Entonces, aquí tenemos un ángulo de 90 grados por ser esto un triángulo rectángulo. Aquí tengo un ángulo también y acá tengo otro ángulo. Entonces, el objetivo del estudio de un triángulo rectángulo es precisamente jugar con los valores de todas las componentes de él. Entonces, ya sea hallando valores de sus lados, pero también teniendo en cuenta los ángulos internos. El teorema de Pitágoras presenta esa dificultad, que no podemos trabajar ángulos internos. Entonces, en consecuencia, se hace necesario buscar un método, una estrategia para poder trabajar un triángulo rectángulo y con él poder desarrollar cualquiera de esas incógnitas. Vamos por conveniencia a darle algunos valores o símbolos a esos componentes del triángulo rectángulo. Entonces ya habíamos denotado el triángulo rectángulo, sus lados como X, la base, Y, el lado vertical, y R, la diagonal, y llamándose cateto adyacente, cateto opuesto e hipotenusa. Los ángulos también los podemos denotar, los podemos llamar. Entonces, entonces aquí tenemos un ángulo de 90 grados, ese siempre va a ser de 90 grados, por eso es un triángulo rectángulo. Vamos a tener este ángulo, observen que se encuentra en la parte baja, es el ángulo que se forma entre la línea del cateto adyacente y la hipotenusa, es esa abertura. Entonces, a este ángulo, ¿sí?, por conveniencia, de aquí en adelante vamos a llamarlo con una letra griega llamada teta. Entonces vamos a decir que ese ángulo que está o que se forma entre el cateto adyacente y la hipotenusa lo vamos a denotar como teta. Y este ángulo que se forma con respecto a la hipotenusa y al cateto opuesto le vamos a llamar alfa. Entonces vamos a darle un nombre llamado alfa, que también es una letra griega. Recuerden que las letras griegas sirven para denotar los ángulos, ¿sí? En muchos libros aquí trabajan beta, o trabajan sigma, o trabajan phi. Bueno, hay muchas formas de denotar, pero entonces aquí vamos a entrar a una conveniencia. Vamos a nombrar es un acuerdo de que este ángulo siempre lo vamos a llamar teta y este ángulo lo vamos a llamar alfa. Es importante tener en cuenta ese concepto. Entonces, también tienen unos nombres. Entonces, el ángulo teta, en este caso, se le llama ángulo de elevación. Ángulo de elevación. Porque observen que cuando usted posa su mirada sobre la vertical, tiene que elevar la mirada para poder cubrir el ángulo.
Entonces elevas la mirada, por eso se llama elevación. Ahora, este ángulo que es alfa, lo vamos a llamar ángulo de depresión. Entonces, si posamos la mirada sobre esta horizontal, entonces tenemos que deprimir la mirada, o sea, tirarla hacia abajo para abrir el ángulo alfa. Entonces le vamos a llamar ángulo de depresión, ángulo de elevación teta y ángulo de depresión alfa. Ya sabemos entonces que X es el cateto adyacente, que Y es el cateto opuesto y que R es la hipotenusa.